Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme a acabar este mes, esta semana también, coincide todo fin de semana, fin de mes. Y bueno, esta semana, gracias a Dios, no hemos fallado a la cita ni el lunes, ni el miércoles, ni hoy. Bueno, como siempre, decirles que hoy es 31 de enero del 2025 y en España ahora son las 18:38, las 6:38 de la tarde. Comenzamos, como siempre, anunciando lo que Dios mediante veremos el próximo vídeo que hagamos, que yo creo que será el lunes, si no hay ningún inconveniente. Y vamos a continuar, pues ya saben que hacemos 2 vídeos seguidos de Deuteronomio. Hoy haremos Deuteronomio y el lunes también. Veremos los capítulos 9, qué debe enseñar a sus hijos, y el capítulo 10, que se titula Venciendo 7 naciones. Antes de entrar a la tierra prometida, venciendo 7 naciones. Bueno, entonces nos vamos a hoy, que tenemos que ir hasta la página 32. Aquí tenemos. Bien, tal como quedamos el otro día, pues hoy vamos a ver el 7 y el 8. Y comenzamos por el 7, de las dificultades a la abundancia. Saben que estamos estudiando Deuteronomio, segunda ley, discurso 2, tras el pacto del Sinaí, del doctor Stephen Joss. Bien, Israel estaba a punto de salir de las dificultades del desierto y entrar en la tierra prometida, de la abundancia, cuando Moisés dio sus instrucciones finales para ellos. Conocía su incapacidad para escuchar la voz de Dios y recordó su rápida aceptación del becerro de oro, en el momento que ellos pensaron que él se había ido, Éxodo 32:1. Sin duda, esto pesaba en la mente de Moisés mientras buscaba palabras inspiradas de instrucción que los llevaran al reino. Entonces él les dijo a partir de Deuteronomio 6, versículo 10. Entonces sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todas las cosas buenas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando la prosperidad es muy peligrosa, ¿verdad? Porque tendemos a olvidarnos del Señor y tendemos a olvidarnos de quién son las cosas y quién nos las ha dado. La gente tiende a cambiar cuando reciben prosperidad repentina. Cuando recibe prosperidad repentina. He sido testigo de esto en los que he conocido, dice el Dr. Jones. La riqueza súbita saca lo mejor y lo peor de la gente. En concreto, cuando se levantan las restricciones de la pobreza, la gente es libre de ser lo que realmente es. Entonces ahora pues no tiene que estar fingiendo. Ahora tienen dinero, ya sea para el pecado o para hacer la obra de Dios. En algunos casos, por ejemplo, como a la gente que les toca la lotería, que de repente se echan a perder, ¿verdad?
Si hay algún orgullo escondido en sus corazones, la riqueza hace que estén lo suficientemente seguros como para que ese orgullo salga a la superficie. La pobreza hace que los hombres dependan de otros. La riqueza hace que los hombres sean independientes. Y esto se puede traducir fácilmente en no cuidar lo que otros piensen en no cuidarse, vamos a ver, supongo que es de lo que otros piensen de ellos. La riqueza hace que los hombres sean independientes y esto se puede traducir fácilmente en no cuidarse de lo que otros piensen de nosotros. Vamos a poner de nosotros. Por lo tanto, hay un nexo común entre la riqueza y el orgullo. Esta independencia orgullosa de los demás también puede ser dirigida hacia Dios mismo. Cuando los hombres son pobres, no tienen más remedio que depender de Dios para su pan de cada día. Cuando los hombres son ricos, esta dependencia de Dios se prueba para ver si la fe es genuina. Esperamos que la prueba en el desierto haya echado raíces para que la abundancia en la tierra prometida se pueda utilizar para promover el reino en lugar de promoverse a sí mismo y mimar la carne. Bueno, esto es absolutamente real. Yo no sé cuántos años tiene usted que me escucha, pero si tiene bastantes años en el Señor, seguro que ha comprobado como yo, le ha pasado como me pasó a mí o algo parecido, que el Señor, cuando venimos a Él, pues de repente nos bendice, pedimos el bautismo del Espíritu Santo y todo parece como muy bonito, pero automáticamente después de la luna de miel somos llevados al desierto para ser tentados por el diablo, como lo fue el mismo Señor. El Espíritu lo empujó al desierto para ser tentado. Entonces el Señor permite que el diablo empiece a trastocar nuestras circunstancias familiares, nuestras circunstancias económicas, etcétera, y nos suele llevar al nivel del ahogamiento, donde tenemos que vernos forzados a depender de él, ¿verdad? Y entonces, mientras estamos en esa situación de escasez, pues tenemos que depender de él, y nos mantenemos humildes, lógicamente. Después, cuando hemos ido, si usted ha cruzado el Jordán ya, pues habrá comprobado que después de cruzar el Jordán el Señor le lleva a un lugar espacioso, un poco más cómodo, y el Señor empieza a devolverle y a prosperarle, devolverle lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y a prosperarle conforme prospera su alma, conforme el Cristo que ha sido ya formado en usted crece hacia la plena madurez, hacia la plena filiación. Y así nosotros lo hemos visto muy claro, muy claro. Especialmente llega un momento en que el Señor sí, incluso te saca del campamento y el Señor ya entras en un arreglo financiero con el Señor en que ya no depende de lo que tú haces, de lo que tú produces, sino que es el Señor dándote, cuidándote y proveyéndote para todo, para tus necesidades materiales y para las necesidades de la obra, gradualmente conforme prospera nuestra alma, porque el Señor no quiere que nos echemos a perder. Y conforme va probando nuestra fidelidad y qué hacemos con lo que nos da, pues entonces el Señor va dándonos más y más. Siguiente epígrafe. El Dios celoso. Debido a que los hombres tienden a utilizar la riqueza para cumplir con los deseos carnales en lugar de agradar a Dios, es fácil para la gente rica adorar a otros dioses. Un dios es algo que nuestras mentes carnales colocan por encima del verdadero Dios de la Biblia. Yo suelo decir también, que también yo creo que puede ser complementario, un Dios es aquello en lo que tú más piensas, en lo que más te enfocas. Es para ti Dios el principal enfoque, en lo que piensas, en lo que tal. Bueno, pues ese es tu Dios. Que es el dinero, que son las mujeres, que es esto, que es lo otro, que es tu profesión. Entonces esos son los otros ídolos. Bien, Moisés le dice a Israel, temerás solo el Señor tu Dios, temerás solo al Señor tu Dios y solo a Él adorarás y por su nombre jurarás. La advertencia de que debían jurar por su nombre significa que el Señor, Dios de Israel, más tarde se manifiesta como
Jesucristo, debe ser el juez a quien se hacen todas las apelaciones finales. En última instancia, nuestra apelación final debe ser al Señor. Cada vez que un hombre cuestiona las decisiones de la corte terrenal, o si no hay pruebas suficientes para hacer justicia, todos deben reconocer que deben apelar solo a Jesucristo y no a otros dioses. Dice el 14, no seguirás a otros dioses, ninguno de los dioses de las personas que te rodean, porque el Señor tu Dios en medio de ti es un Dios celoso. De lo contrario, el furor de Yahvé, tu Dios, se encenderá sobre ti y él te borrará de la faz de la tierra. Israel nos proporciona muchos ejemplos que demuestran que la palabra de Moisés es correcta. Cada vez que comenzaron a buscar a los dioses de las otras naciones, Dios hizo el papel de un marido celoso. Entonces los vendía en cautiverio al pueblo del Dios falso que habían elegido. Pero del Dios falso que habían elegido. Pero podemos preguntar, ¿cómo se manifiestan estos celos? Uno podría pensar que un marido celoso trataría de matar a los amantes de su mujer adúltera. ¿Por qué Dios empodera a esos amantes dándoles autoridad sobre Israel? ¿Por qué Dios empoderaba, yo creo, ¿verdad?, a esos amantes dándoles autoridad sobre Israel? La respuesta se encuentra en Deuteronomio 32:21. Que dice así: ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, me han provocado a ira con sus ídolos, así que voy a provocarlos a celos con un pueblo que no es pueblo, voy a provocarlos a ira con una nación insensata. Pablo nos dice cómo, en este caso, Pablo nos dice cómo Dios pone a Israel celosa. Él ha hecho un llamamiento a los que no son un pueblo, lo ami, ¿no?, y a una nación insensata, con el fin de provocar a Israel a celos. Lo hizo por primera vez durante la época de los jueces, cuando él puso a Israel en varios cautiverios a naciones extranjeras. Por ejemplo, cuando los israelitas adoraban a dioses extranjeros, declarando que esos dioses eran los verdaderos dioses dignos de adoración, Dios puso a Israel bajo el pueblo elegido de esos dioses. ¿Serán los moabitas? Pues bajo los moabitas. ¿Que eran los filisteos? Pues bajo los filisteos. Cada dios tenía su propio pueblo escogido. Los moabitas eran el pueblo escogido de Quemos, ¿verdad? Y los amonitas eran el pueblo escogido de Moloc. Primero de Reyes 11:33. Los cananeos eran el pueblo elegido de Baal. La lógica divina opinaba que si Israel creía que esos dioses eran verdaderos dioses, entonces el pueblo escogido de esos dioses debía ser colocado en una posición de autoridad sobre su pueblo elegido, entre comillas, ¿verdad? Así que Dios ponía a Israel bajo la autoridad de naciones extranjeras. Esto fue diseñado para provocar a Israel a celos, porque Israel decía: «¡Hey! Espera un minuto. Se supone que debemos ser los elegidos. Somos la nación sacerdotal. Espera un minuto. Se supone que debemos ser los elegidos. Somos la nación sacerdotal para el mundo». Éxodo 19:6. Por lo tanto, ellos volvían al Dios que los había elegido. El apóstol Pablo se refiere a esta ley en Romanos 10:19, mostrando cómo Dios había echado a Israel de la tierra con el fin de provocarlos a celos. Pero mientras que Israel había sido puesta bajo un yugo de madera durante el tiempo de los jueces, finalmente fueron puestos bajo el cautiverio del gran yugo de hierro en los días de Isaías. Como unidad nacional, Dios los destruyó, como Moisés había profetizado en el versículo 15.
Por supuesto, millones de israelitas individuales sobrevivieron de modo que pudieran ser provocados a celos en los siglos por venir o por delante. Bien, recordarles, por si usted no ha escuchado esto anteriormente, la diferencia entre el yugo de madera y el yugo de hierro. El yugo de madera era un cautiverio más suave que uno cumplía dentro de su propia tierra, pagando tributo a una nación extranjera, que es la nación que los había conquistado, ¿verdad? En cambio, en el yugo de hierro, el cautiverio de yugo de hierro era un cautiverio más severo porque eran exiliados, eran sacados de su propia tierra y llevados cautivos, por ejemplo, a Babilonia, o Israel cuando fue cautiveria a Asiria. Bueno, pues salieron, eso es un yugo de hierro. Siguiente epígrafe, pruebas de Dios. Moisés continúa en Deuteronomio 6:16. No debes tentar al Señor tu Dios a prueba, como tú lo pusiste a prueba en Masá. Jesús citó esto en Mateo 4:7, cuando el diablo le dijo que probara, esto no sé por qué no se quita, un segundito. Cuando el diablo le dijo que probara a Dios arrojándose desde el pináculo del templo. Después de todo, el diablo le dijo, Dios prometió protegerte a ti. Israel como nación fue tentada de la misma manera. Al rechazar al verdadero Dios como su rey y como juez de la Corte Suprema, ellos estaban en esencia arrojándose a sí mismos desde el pináculo del templo en la creencia o creyendo que eran inmunes a los desastres. Presumían de su llamado como Israel, pensaban que ser elegidos significaba que eran inmunes al enjuiciamiento por el pecado. Como somos el pueblo elegido, no nos va a pasar nada. Aquí está el templo de Dios, esto no lo va a conquistar nadie, no lo va a destruir nadie, ¿verdad? Pensaban que ser elegidos significaba que eran inmunes al enjuiciamiento por el pecado, pobrecitos, cuando de hecho ser elegidos los hacía más responsables ante Dios que sus vecinos extranjeros, que eran ignorantes de la ley. Por el contrario, Jesús no cayó en la tentación a pesar de que él era el Mesías mismo. Hubiera sido un pecado lanzarse a sí mismo desde el pináculo del templo solo para demostrar que Dios lo salvaría de la muerte. Esto habría sido un pecado contra las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Nosotros mismos, eso es lo que se llama tentar a Dios, ¿verdad? Nosotros mismos somos el templo terrenal de Dios. Primera de Corintios 3:16 nos lo dice, ¿no? Somos el templo terrenal de Dios modelado según el templo celestial. Si pecamos para poner a prueba la palabra de Dios y para ver si Él realmente quiso decir lo que dijo, nos encontraremos golpeados contra el sueño, estrellados contra el suelo, ¿verdad? Referencia de Moisés a Masá, la referencia de Moisés a Masá se registra en Éxodo 17 del 2 al 7. El versículo 7 dice, y él llamó el lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meribá, el lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meribá, que quiere decir contienda o peleas, ¿no? Contienda. Poner mejor contienda. Debido a la disputa de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Las personas estaban siendo guiadas por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Sin embargo, cuestionaban la presencia de Dios cuando acampaban en un lugar sin agua, por ejemplo. Se quejaban, ¿verdad? Asumían que si Dios realmente los estaba guiando, tendría que llevarlos siempre a lugares que tuvieran un montón de agua. Eso es como los de la prosperidad ahora, ¿no? Que piensan que el Señor les tiene que dar todo lo que ellos quieran. Para ellos, la presencia de Dios significaba que no iban a sufrir ninguna privación que en realidad pudiera poner a prueba su fe. Esto demuestra inmadurez espiritual, porque ellos no entendieron que Él quería que ellos crecieran y aprendieran a ver a Dios
en todas las cosas. Esté uno humillado ver en todas cosas, esté uno humillado o en abundancia. Israel cuestionó la presencia de Dios porque no había agua en ese campamento. Ellos hubieran preferido acampar en un lugar diferente. No entendían que la privación y el peligro son oportunidades para que Dios obre milagros. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Queremos ver el milagro de sanidad de cáncer, pero nadie quiere tener el cáncer. Así que se pelearon contra Dios con el fin de obtener el agua. En lugar de confiar en que Dios proveería, podrían haberle presentado a Moisés su necesidad sin pelear y sin quejarse, con el fin de satisfacer su necesidad a través de Dios, de tratar de decir, Moisés, pídele al Señor que nos dé agua, ¿no? No, ellos siguieran quejándose y peleando. En cualquier caso, el pueblo consiguió recibir agua después de que Moisés golpeó la roca. Probaron a Dios y encontraron que era fiel. ¿Pero a qué costo? Su prueba no reveló su fe, sino su duda. A la duda le encanta hacerse pasar por la fe, pero se manifiesta con las pruebas de Dios. Dios te mete a prueba, entonces se ve si tu fe es fe o es mera presunción. La fe verdadera y madura se manifiesta como un acuerdo con Dios. Ese es el cristiano, amén, el que está de acuerdo con Dios. Su voluntad y la de Dios se han unido. Esa es la cumbre de la espiritualidad. La fe verdadera y madura se manifiesta como un acuerdo con Dios, pero cuando ponemos a prueba, como masá, a Dios, nos peleamos, que quiere decir la rencilla o la contienda, ¿verdad? Con él se trata de una disputa entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y nos peleamos, que sería la rencilla, que tendría que ser meribá. Aquí más bien nos peleamos, tendría que ser meribá. Meribá. Vamos a ver si lo he escrito bien, perdonen. Meriba, 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 meriba. Meriba, que quiere decir rencilla con él, ¿no? Cuando nos, repito, pero cuando ponemos a prueba masá, como estaba en el masá, que significa prueba a Dios, nos peleamos, o tenemos una rencilla, meriba, con él se trata de una disputa entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Recuerdo que hace muchos años, dice el doctor Stephen Jones, en 1972, cuando trabajaba para un ministerio, nos enseñaron algunos conceptos sobre la fe que no tenían sentido para mí. En esencia, nos decían que hiciéramos un acto de fe y luego esperáramos que Dios nos salvase. Vi de inmediato que se trataba de una noción común de la fe en la Iglesia. Tomé nota de cuántos habían abusado de esto, actuando por deseo carnal y no por una fe genuina. Algunos predicadores podían decidir la construcción de un edificio de iglesia de $1 millón, dando un salto de fe que el pueblo apoyaría. El resultado frecuente era que las personas acababan esclavizadas por una deuda millonaria. Por supuesto, la verdadera fe es de hecho un acto de fe. Si Dios conduce verdaderamente a una iglesia a hacer esto, entonces el resultado será la verdadera fe. La verdadera fe no verá esa deuda como esclavitud, sino como el liderazgo de Dios. Pero la propia deuda pondrá a prueba los corazones de la gente para ver si era fe o una tentación del diablo, como en Mateo 4:7. La verdadera fe soportará la prueba del tiempo. Las ideas carnales fallarán esa prueba. Cuando miro hacia atrás en la vida, dice el doctor Jones, puedo ver claramente que Dios me regaló muchas enseñanzas y situaciones en la vida para que me enseñaran la diferencia entre la fe, que es espiritual, y la persuasión carnal, que está respaldada únicamente por el pensamiento positivo.
Las mayores lecciones fueron aprendidas a través de penurias y privaciones para luego ver los milagros de provisión. Y así es, en el desierto pasamos penurias, pero vemos la mano de Dios como nunca, vemos los milagros de Dios, ¿verdad? Bueno, nos vamos al capítulo 8, que se titula Los testimonios de Dios. Deuteronomio 6, 17 al 19 nos dice: dice el 17, debéis guardar cuidadosamente los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que Él os ha mandado. Hemos subrayado sus testimonios. Estamos bien informados en cuanto a los mandamientos del Señor y nuestros lectores ya sabrán que las leyes específicas que definen los mandamientos son conocidas como estatutos. Deuteronomio nos da muchos de esos estatutos, pero ¿qué son los testimonios de Dios? ¿Por qué esta palabra es usada para describir la ley? La palabra hebrea es edad, acabado en h. Edad, si se pronuncia la h, ¿no? Edad o eda, que significa testigo. En otras palabras, es el testimonio celestial que estamos llamados a establecer en la tierra como un doble testigo del mismo. O sea, Dios habla una palabra y alguien en la tierra da testimonio de esa palabra. He enseñado a menudo que el cielo y la tierra son los últimos dos testigos. Dios ha ordenado el universo por la ley del doble testigo o testimonio, por lo que el hombre es una parte importante para establecer el reino. Dios no hace nada sin contar con alguien aquí en la tierra. Cuando Dios habla, alguien en la tierra debe escuchar y responder con el fin de establecer del testimonio de Dios. Y es que de hecho cuando Dios habla nadie puede dejar de decirlo, ¿no? Porque uno está tan seguro, tan convencido que va a decir lo que Dios dice. Esta es la razón por la que Amós 3, 7 y 8 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin que revele antes su secreto a sus siervos los profetas, ¿verdad? Un león ha rugido, ¿quién no temerá? ¿Verdad? Es matemático, ¿verdad? Si el león ruge o no, se pone a temblar. El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Automáticamente, si Dios nos hable, el Señor alguien se va a ver forzado a profetizar. Es una compulsión que no se puede soslayar o evitar. La voz de Dios exige una respuesta, un testigo terrenal. Así como uno responde con miedo al rugido de un león, así también cuando Dios habla. El profeta no puede dejar de profetizar. ¿Qué profetiza él? Lo que escucha a Dios decir. El profeta no inicia la profecía, solo habla dando el testimonio que ha oído del cielo. O sea, dice lo que Dios le ha dicho primero. No dice algo que él cree y luego piensa que Dios lo va a refrendar. No, es al revés. Moisés dice que la propia ley es el testimonio de Dios, un profeta verdadero, y todo el ministerio quíntuple hoy, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tratarán la ley como el testimonio de Dios y darán testimonio de ello. Dice el 18, y haz lo que es correcto y bueno ante los ojos de Yahvé, para que te vaya bien y puedas entrar y poseer la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres, por la expulsión de todos tus enemigos de delante de ti, como Yahvé ha dicho. La ley es lo que es correcto y bueno a los ojos del Señor. En otras palabras, es la revelación de un Dios justo y bueno. Es su norma de justicia que expresa su carácter, su naturaleza, ¿verdad? Fue diseñado para hacernos prosperar en la buena tierra que debemos poseer. Siguiente epígrafe, la buena tierra. Hay quienes se sobreenfocan en esa pequeña franja de tierra en el Medio Oriente, que llaman Tierra Santa, ¿verdad? Como si esa fuera la promesa final de Dios. No lo era, ni siquiera en los tiempos de Abraham. Esa tierra original fue el tipo y la sombra de algo mucho más grande, pero no es la realidad, no es el antitipo.
Puesto que la fe es por el oír, es claro que Abraham oyó la revelación de algo mucho más grande y mayor que el pequeño terreno donde él vivía. Hebreos 11, 9 al 10 dice: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así muchos hoy, estando en la Pascua, en Pentecostés, pues han tenido una revelación y han construido en medio del desierto, incluso en Egipto, una casa en lugar de una tienda. Y entonces han dicho, ya hemos llegado, ¿no? Entonces la nube se levanta, pero ellos, y va más allá, pero ellos siguen ahí anclados en la ciudad del desierto. Esto hace la diferencia entre una tienda y una casa con fundamentos, es decir, con cimientos. Una tienda de campaña es una morada temporal, desmontable. Una casa significa un lugar de descanso final. Hebreos nos dice que Abraham, Isaac y Jacob todos vivían en tiendas de campaña, ya que estaban buscando algo mejor, una ciudad espiritual y una patria celestial. Así que el versículo 16 dice: pero aspiran a una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad para ellos. Bueno, aquí yo creo que esto sobra, es redundante. Está claro que esta ciudad es la Nueva Jerusalén y no la ciudad física. Abraham sabía que esa no era una tierra, pero no estaba pensando en la tierra física de Israel, sino en la Nueva Jerusalén, en la tierra celestial. Está claro que heredar la patria celestial es la redención de nuestro cuerpo. Repetimos, está claro que esta ciudad es la Nueva Jerusalén y no la vieja ciudad física. Está claro que heredar la patria celestial es la redención de nuestro cuerpo. Estamos hechos, como nos dice Romanos 8:23, estamos hechos del polvo de la tierra, que era puro y glorificado en el momento de la creación. El pecado de Adán causó que él y todo su patrimonio fuera vendido a la esclavitud. La historia de la Biblia es sobre cómo podemos recuperar ese estado perdido. Siguiente epígrafe: la herencia de Abraham. Dios tiene toda la intención de recuperar mucho más que una pequeña franja de tierra en Oriente Medio. Él es el Dios de toda la tierra, como nos dice Isaías 54:5. La sangre de Cristo fue derramada para comprar todo lo que se había perdido en Adán, 1 de Juan 2:2. Y porque nosotros mismos estamos hechos del polvo de la tierra, somos parte de la creación que Dios ha redimido. Su pago se hizo en la cruz, y Él está ahora en el proceso de reclamar todo lo que ha comprado. Abraham se dice que entendió esto por la fe. De hecho, el libro de Hebreos señala esta misma revelación como punto de la fe de Abraham. Nosotros, como hijos de Abraham, debemos creer lo mismo que Abraham creyó, si de hecho hemos recibido la misma revelación. La vieja tierra era un tipo profético de una mayor herencia. Sin embargo, la mayoría de los cristianos sionistas y el judaísmo en general, los sionistas están enfocados en esa pequeña franja de tierra que hay allá, ¿verdad? Conocido como Tierra Santa, que ahora ya es menos santa que es lo mismo que cualquier otra tierra. Ya no está el templo, ya no está la presencia allí del Señor como una forma tal, puede estarlo como lo puede estar en cualquier otro sitio, pero sin ninguna diferencia. La vieja tierra era suficiente bajo el antiguo pacto, pero es insuficiente para abarcar el plan de Dios bajo el nuevo pacto porque es extensivo a todo el planeta, ¿verdad? De hecho, esa vieja tierra sería insuficiente para albergar a todos los israelitas físicos que viven hoy en día en la tierra, en el planeta. Tenga en cuenta que los israelitas fueron deportados a Siria en el 745 al 721 a.C. y fueron posteriormente conocidos por otros nombres como Beth Cumri
es decir, casa de Omri. Esto de Omri sí que lo podemos poner. Y Bethsac, o casa de Isaac. Bethsac, o casa de Isaac. Después de que Asiria cayó, estos israelitas comenzaron a emigrar por cantidades a Europa, a través del Cáucaso, por ahí, vinieron a Europa. Allí se convirtieron en una gran multitud. De hecho, los israelitas están poblando las naciones de Europa y de ahí pasaron pues a Estados Unidos, Canadá, pues Australia, a Sudáfrica, etcétera, otros sitios, ¿verdad? Todos esos que luego se casaron con Cristo de nuevo, convirtiéndose al cristianismo, pues son los verdaderos israelitas, ¿no? Bueno, suponiendo que maduren hasta el nivel de la filiación. Estos son los que tendrían que poblar toda la tierra, no pueden caber allí, ¿verdad? Después de que Asiria cayó, estos israelitas comenzaron a emigrar por grandes cantidades de Europa. Allí se convirtieron en una gran multitud. El punto es que no hay manera de que cientos de millones o miles de millones de aquellos israelitas físicos podrían jamás empacarse a sí mismos en una pequeña tierra tal, incluso si la tierra se expandiera enormemente. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que la intención de Dios era dar a luz hijos a la imagen de Cristo, no solamente israelitas físicos, o por herencia fisiológica, ¿no? Por otra parte, Isaías y otros profetas entendieron que en la reunión de Israel otros tendrían la misma oportunidad de ser reunidos con ellos, como nos dice Isaías 56:8. De hecho, cuando Dios echó a Israel fuera de su casa, en este caso la vieja tierra, la casa era de Dios, la tierra que Dios les dio, y entonces echa a esa esposa de la que se divorcia de allí al cautiverio. Primero se divorció de ellos, como nos dice Jeremías 3:8, le dio carta de divorcio, de acuerdo con la ley Deuteronomio 24:1. Desde un punto de vista legal, esto puso a Israel en pie de igualdad con el resto de las naciones. Al ser divorciados, ya eran lo mismo que cualquier otra nación. Los judíos hoy son lo mismo que cualquier otra nación. No hay ninguna diferencia. La única forma en que un israelita podría recuperar el pacto permanente sería a través del nuevo pacto que estaba disponible para todos los hombres por igual. Esta reunión de Israel y los otros, otras naciones, no es un recogimiento de nuevo en la vieja tierra, sino en la patria mejor, que es un país celestial, que es una patria celestial, por seguir con la misma palabra. La vieja tierra era el cumplimiento temporal de la promesa de Dios hasta el momento en que los grandes propósitos de Dios serían completamente desarrollados. Fueran completamente desarrollados. Por tanto, nuestra madre es la nueva Jerusalén, que es Sara, ¿no? Y no la ciudad vieja, que es Agar, como Pablo explica claramente en Gálatas 4. Aquellos, pues, que afirman que la ciudad vieja es su madre y la madre de su reino, entre comillas, no de su reino, en breve encontrarán que van a ser echados fuera con la esclava y con su hijo. Lo hemos contado muchas veces ya, eso probablemente está a punto de suceder, pero muy a punto. Y así, las palabras de Moisés en Deuteronomio 6, versículos 18 y 19, citado anteriormente, se pueden aplicar en dos contextos distintos. En el contexto del antiguo pacto, se aplica físicamente a la tierra de Canaán, donde Dios les ayudó a expulsar a los cananeos. En el nuevo pacto, sin embargo, se aplican a nuestros propios cuerpos, nuestro polvo de la tierra, donde el enemigo es el viejo hombre adámico con su naturaleza carnal. Estos son nuestros reyes de Canaán, entre comillas, reales, que deben ser expulsados para heredar el reino plenamente como Dios manda desde el principio.
Dios atestigua que esta es la buena tierra, dando así testimonio de su declaración sobre la creación misma. En cada etapa de la creación Dios vio que era buena y al final Él la declaró como muy buena. Génesis 1:31. El pecado entró más tarde, la corrupción de lo que era bueno, pero el plan redentor de Dios está diseñado para revertir la maldición y hacer nuestros cuerpos buenos una vez más, junto con el resto de la creación. La restauración de todas las cosas, ¿verdad? Estos buenos cuerpos son engendrados por el Espíritu Santo como el hombre de la nueva creación. Bueno, queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí nos quedamos en el día de hoy. Solo me queda, pues eso, desearles un muy buen fin de semana. Que Dios los guarde, que descansen, que disfruten, que se alimenten espiritualmente. Y también le pido al Señor, como siempre, que les conceda a ustedes cruzar el Jordán para que puedan tener la luz de la Shekinah sin ningún tipo de velo, que es una luz, la luz de tabernáculos, que es la luz que nos permite pleno discernimiento de las Escrituras. Bueno, pues entonces hasta el lunes, pásenlo bien.